Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Antonio Bello López. Mi matrícula es 218356. Soy cursante de sexto cuatrimestre de la escuela Unipac Campus Córdoba, presentando mi proyecto final de asignatura Historia Universal. Como tema hablaremos de las causas y motivos que provocaron la Segunda Guerra Mundial y la influencia de los regímenes totalitarios y pseudo-democrático. Crisis de los años 30. La prosperidad de los años 20. Al acabar la guerra, todos los países europeos pasaron por una crisis económica. Alemania debe pagar fuertes indemnizaciones, se ha convertido en república, y esto, primeros años de aplicación del Tratado de Versalles, la pasa mal. Al igual que Francia y Reino Unido, pasan por una fuerte crisis económica y de igual manera la pasan mal. Con mucho paro económico, ya que tienen que acostumbrarse a la economía de paz. Mientras que por otro lado, Estados Unidos se ha convertido en primera potencia económica. Por ese lado, será el primero en recuperarse. A partir de 1920 va a vivir unos momentos de gran desarrollo económico, tanto que a la década de los 20 se le ha denominado los felices 20, American Way of Life. Los factores de crecimiento de Estados Unidos son: aparecen nuevas industrias, gran desarrollo de las industrias eléctricas, gran momento de los electrodomésticos, la industria química, nuevas fuentes de energía, continúan con su producción en masa, concentración empresarial, consumo de masas y un poco de todo. Bueno, ahora hablaremos del crack económico de 1929, que por lo visto todos ya lo tenemos que saber a esas alturas. Bueno, estas son las causas del crack. Las causas se encuentran en la excesiva euforia que había en la economía norteamericana. Todo el mundo consumía sin darse cuenta que lo hacía por encima de sus posibilidades. Con tanta demanda, la producción no se tenía y llegó el momento en que era excesivo. En el verano de 1929 empezaron a aparecer indicios de que algo no funcionaba bien. La producción de acero disminuyó y pues a pesar de ello se seguía consumiendo y sobre todo se seguía especulando en la bolsa. Desde 1926 la bolsa no paraba de crecer, independientemente de la rentabilidad de las empresas. A partir de esta fecha, la mayor parte de la sociedad invertía en bolsas principalmente para que la facilidad para hacerlo, ya que las acciones se podían comprar a plazos. Eso suponía una enorme especulación versátil. La bolsa no paraba de crecer y se creó una burbuja especulativa. Entre el 24 y el 29 de octubre, esta burbuja explota. Las cotizaciones se hunden. El día 24 de octubre de 1919 empezó a hundirse la bolsa. Se conoce como el Jueves Negro. Las entradas fueron espectaculares y una serie de banqueros se reunieron para tomar medidas. Los bancos deciden comprar acciones en masa para elevar el precio de ellas. La bolsa pareció recuperarse hasta el lunes. Sin embargo, el martes 29 de octubre, conocido como el Martes Negro, las cotizaciones de la bolsa se volvieron a hundir y los bancos no actuaron. La bolsa continuó cayendo hasta principios de año. A principios de año apareció recuperarse un poco y los bancos aprovecharon para recuperar el dinero. Hasta 1933 la bolsa no dejaba de bajar. Y bien, por otro tema hablaremos del ascenso de los totalitarismos. El fascismo italiano.
El fascismo es una ideología que surge en el siglo XX y que va a suponer una ruptura con el pensamiento político anterior, el libertarismo y el marxismo. El fascismo se ofrecerá como una tercera vía. En muy poco tiempo va a crecer, incluso llegar al poder. Las causas de su rápido ascenso son el temor a la crisis económica, la decepción nacional tras la Primera Guerra Mundial, defiende a estados totalitarios, exaltan de un jefe, jerarquía social, son movimientos muy nacionalistas. Y bueno, por otra parte, la llegada del poder del fascismo. Y bien, el fascismo es una obra de un personaje que es fundado por un fundador llamado Benito Mussolini. Era un maestro, periodista, se afilió a un partido socialista y llegó a ser el alto dirigente. En la Guerra Mundial, Mussolini estuvo en conflicto con su partido porque él era partidario de entrar a la guerra y el partido no. Y bueno, llegamos al tema de la Segunda Guerra Mundial de 1933-1945. Bueno, y como bien sabemos, la Segunda Guerra Mundial va a ser un conflicto dramático. De hecho, es el más sangriento de toda la historia de la humanidad y que se fue fraugando durante el periodo de entregas, entre guerras, pues, pero sobre todo desde el ascenso de Hitler al poder. Cuando llega ahí ya todo se descontrola. Como antecedentes y como causas serían los siguientes: el Tratado de Versalles, la Gran Depresión Económica de 1929, la llegada de Hitler al poder, el expansionismo de Hitler y la crisis final. Ocupa el Sarra de 1935. En 1936 se ocupa Rumania. En marzo de 1939, a la anexión Austria, Hitler pone la zona de Sudetes y pues es una gran controversia y ya de ahí sigue la guerra total. Movilización. Una gran novedad es tanto de recursos tanto como de personas. Economía de guerra, nuevas armas, guerra relámpago y tácticas de guerra quemada. Y bueno, el desarrollo del conflicto. La primera fase fue en 1936 a 1942. La ofensiva alemana. En esa fase en la que lleva la iniciativa son los alemanes. Se inicia el 1 de septiembre con la invasión de Polonia, 1939. Los alemanes cumplieron el ataque y el pacto, ocupan la mitad de Polonia. Y bien, el segundo paso va a ser la invasión de Dinamarca y Noruega. Y pues para ellos eso sí fue como una verdadera sorpresa. Y en mayo de 1940 se produce la invasión de Francia y siguen con el plan llamado Monstein a través de Bélgica y Holanda, encerrando al ejército francés y inglés, que no tienen más que opción de huir. Como segunda fase, de 1942 a 1945, la reacción de los italianos. El 7 de diciembre de 1941 se produce un hecho importante. Japón ataca la base norteamericana de Pearl Harbor y eso provoca la entrada de Estados Unidos a la guerra. Se presenta destruir la flota norteamericana en el Pacífico, pero eso no se consiguió porque los barcos más importantes estaban. Mientras Estados Unidos,
Japón empieza a ocupar media Asia. Eso ocurre hasta agosto de 1942. Japón ocupa Indochina, Tailandia, Malasia, Birmania, Indonesia, Filipinas, la Isla de Oro y Nueva Guinea. Sin embargo, a partir de 1942, la guerra va a cambiar de sentido. Y bueno, pues después de eso los alemanes fueron derrotados. Las consecuencias de la guerra: tenemos consecuencias demográficas, consecuencias económicas, consecuencias políticas, consecuencias morales y penales, consecuencias territoriales y pues demasiadas pérdidas humanas, la verdad. Pues por mi parte ha sido todo. Espero haya quedado un poco claro lo poco mucho que traté de explicar. Eh, Le agradezco su tiempo. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde.